¿Alguien me puede confirmar si me estoy escuchando? Sí, bueno. Uno, dos, sí me escucho. Ok, sí, ¿verdad? Ok, bueno. Buenas tardes, compañeros, doctoras. El día de hoy voy a hablar de constipación, el abordaje de constipación. Antes que nada, me gustaría iniciar con una pregunta sencilla. ¿Alguien voluntariamente le gustaría decirme cuál es el grado de Bristol que se considera normal en la escala de Bristol? ¿O cuáles son los dos? Tres y cuatro, efectivamente, y para no olvidar esto, el día de hoy les traigo unos chocolates en escala que por el calor ya deben de estar más o menos, pero hay para que rolen uno y lo pasen, por favor. Es para que se les suba un poquito la glucosa y no nos dormamos durante la presentación de esta diapositiva. Bueno, me tocó el tema del abordaje de la constipación. Debo de admitir que al inicio fue un tema que hasta cierto punto me causó un grado de pereza por las limitaciones que yo tenía respecto a qué tanto se podía abordar la constipación. Yo decía, pues basta con un tacto rectal, basta con administrar fibra al paciente, lactulosa, etcétera, y que evacúe. Pero abordando ya más el tema, me di cuenta de que va más allá y espero que también ustedes lo hagan el día de hoy. La agenda del día, vamos a hablar primero de las generalidades, vamos a hablar después de la fisiopatología, etiologías, los criterios de Roma 5, que son los más actuales, la evaluación diagnóstica y finalmente el tratamiento. Bueno, respecto a las generalidades del abordaje de la constipación. La constipación crónica se define como un trastorno intestinal caracterizado por defecaciones incompletas, infrecuentes o difíciles. Y va a haber una actualización respecto a la terminología que se usaba previamente en esta patología. Previamente se denominaba como funcional o idiopática. Sin embargo, estos términos ahora están en desuso porque rara vez es secundario a etiologías orgánicas. Entonces, se ha tratado de desestigmatizar esta patología con ese nombre. La prevalencia general es del 12 al 19% de todas las personas en Norteamérica y con una relación de mujeres a hombres de 2 a 1. Sin embargo, a partir de los 65 años, es decir, en la edad de adulto mayor, esta se dispara aumentando casi al doble, siendo 26% en hombres y 34% en mujeres. Respecto a la fisiopatología, vamos a tener varias clasificaciones fisiopatológicas. Vamos a dividirlo en tres. Los pacientes con constipación crónica con tránsito normal, los pacientes con constipación crónica con tránsito lento y los pacientes con constipación crónica con disfunción defecatoria. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? De momento nada más les voy a hablar del tránsito normal porque los demás los vamos a abordar un poquito más a profundidad. La de tránsito normal es la que previamente se denominaba como funcional. ¿Por qué? Porque en esta no va a haber ninguna alteración ni muscular ni neurológica en el intestino. Esta alteración la que va a haber es un trastorno de interacción intestino-cerebro. ¿A qué se refiere esto? A que va a haber más bien una alteración en la percepción de la forma en la que evacúa el paciente, así como en la forma en la que se desencadenan los estímulos a raíz de la expansión que genera el bolo fecal en el intestino. Prácticamente van a ser pacientes que su función gastrointestinal va a estar normal. El de tránsito lento, por el contrario, sí va a haber un defecto muscular o neurológico a nivel gastrointestinal y se va a caracterizar por menos de 3 defecaciones por semana. Asimismo, va a haber una ausencia de incremento en la actividad motora postprandial. Y finalmente vamos a tener a los pacientes con disfunción defecatoria o disinergia defecatoria, en quienes, así como los pacientes de tránsito normal, no van a tener alteraciones gastrointestinales. Sin embargo, al momento de la defecación, no va a haber esa relajación del piso pélvico y del esfínter, como normalmente lo tendrían las personas en común. Y es importante
mencionar que estas tres clasificaciones fisiopatológicas no son excluyentes. Es decir, puede haber un paciente que tenga disfunción defecatoria o discinergia defecatoria y a la vez tenga la llamada de tránsito normal, porque puede que tenga un tránsito normal y tenga una alteración de la percepción, pero a la vez tenga una disfunción defecatoria porque no logra la dilatación del esfínter al momento de defecar. Entonces, no son excluyentes, se pueden sobreponer los tres niveles de fisiopatología. Ahora, respecto a los de tránsito lento, estas son las alteraciones del tránsito colónico que vamos a encontrar. Recordemos que estos pacientes van a defecar menos de 3 veces por semana. ¿Y por qué? Porque para empezar va a haber una disfunción en el plexo entérico, es decir, una respuesta disminuida ante los agentes colinérgicos. De alguna manera, recordemos que el estímulo gastrointestinal para la motilidad o el aumento de la motilidad está dado por las vías parasimpáticas y por consiguiente por su principal neurotransmisor, que es la acetilcolina. Una manera como yo me recuerdo cuáles son las actividades simpáticas y las parasimpáticas en el cuerpo y como trato de explicárselas a veces a los internos quienes me preguntan, recordemos que lo simpático es aquellas respuestas de huida en el cuerpo y lo parasimpático es más relacionado con la relajación. Entonces yo les digo y me digo a mí mismo, si me persigue un oso, ¿qué va a pasar con cada uno de mis sistemas? Por ejemplo, en mis pupilas, ¿se harían más grandes o más pequeñas para percibir mi alrededor y poder huir? Más grandes, entonces eso es simpático. Mis pulmones, ¿se abrirían mis bronquios o se cerrarían para poder aumentar mi reserva de oxígeno y poder escapar? Pues serían más grandes, entonces eso es simpático. En el intestino, ¿qué pasaría? Si me persigue un oso, ¿me daría hambre o se me iría el hambre? Entonces se me iría el hambre. Entonces, esa es una manera que yo tengo para recordar cuál es el estímulo parasimpático a nivel del intestino. Es el que va a estimular la motilidad. Entonces, en pacientes que tengan tránsito lento va a haber una disfunción en el plexo entérico y una disminución a la respuesta colinérgica. Asimismo, va a haber una disminución histológica de células intersticiales de Cajal. Estas células se les denomina también el marcapasos intestinal. ¿Por qué? Porque ellas por su cuenta mandan estímulos para que el intestino esté trabajando constantemente. Estímulos que no necesitan de un estímulo anterior, por eso es como si fueran un marcapasos. Y también va a haber una desregulación de la serotonina, que este neurotransmisor nosotros tendemos a relacionarlo más con alteraciones del estado de ánimo. Sin embargo, el 90% de la serotonina que tenemos en el cuerpo se encuentra a nivel gastrointestinal y está propiciada principalmente por la microbiota gastrointestinal. Entonces, una alteración en la regulación de la serotonina nos va a causar un tránsito lento y asimismo va a haber anormalidades motoras. Las contracciones normales tenemos las personas ante el estímulo de los mecanorreceptores, es decir, cuando el intestino detecta presión por un bolo fecal, se extiende y hay unas células que son las enterocromatinas que van a liberar la serotonina ante este estímulo mecánico. En estos pacientes este estímulo mecánico va a estar disminuido. Ahora, respecto a los pacientes que tienen disfunción defecatoria o discinergia defecatoria, normalmente las personas que no padecemos de este trastorno, ahí digo padecemos, ¿verdad? Yo estoy bien extremista, pero bueno, va a haber una relajación coordinada del músculo puborectal y del esfínter anal asociado a un aumento de la presión interabdominal, es decir, al pujar va a haber una relajación del esfínter anal para poder excretar las heces. Sin embargo, en estas personas que tienen una disfunción defecatoria, eso no va a suceder. Al contrario, cuando intenten empujar, no se va a relajar el esfínter y por consiguiente van a tener esa percepción de una evacuación dolorosa o una evacuación ineficiente o una evacuación incompleta. Esto es algo que se aprende o, por el contrario, que nunca se aprende. Es decir, estos pacientes nunca aprendieron a controlar su esfínter de manera adecuada o desarrollaron a raíz puede ser de un trauma, por ejemplo, abuso sexual, desaprendieron la manera adecuada de cómo utilizar su esfínter y relacionar el pufo. Un
Un ejemplo de esto, por ejemplo, si yo a todos ustedes en este momento les enseño un video de cómo rodar en el suelo, una rodada normal, la mayoría va a asimilar y va a entender el movimiento, poner manos, pasar a la espalda, agachar la cabeza y rodar. Sin embargo, por más que ustedes tengan en su cabeza la manera general de hacerlo, no todos van a poder. ¿Por qué? Porque es algo que se aprende. De igual manera, estos pacientes, ellos creen que lo hacen de la manera adecuada, sin embargo, su cuerpo no está adaptado o no se enseñó a hacerlo de la manera adecuada el estímulo. Y vamos a ver más adelante que esto se puede reaprender. ¿Cuáles son las etiologías que vamos a encontrar respecto a la constipación? Para iniciar esta parte de las diferentes etiologías y las diferentes clasificaciones de la etiología, tengo un pequeño caso clínico para hacer esto más dinámico. Es un femenino de 72 años con estreñimiento de 2 meses de evolución, requiriendo una evacuación cada 5 o 6 días. Tan solo con eso, ¿qué nos dice? ¿Es de tránsito normal o qué opinan ustedes? Tránsito lento, exactamente, por el distanciamiento entre las defecaciones, acompañado de fatiga, debilidad muscular generalizada y sed excesiva. Antecede diagnóstico reciente de hiperparatiroidismo primario en estudio. Niega uso de fármacos predisponentes, cambios en la dieta o pérdida de peso. En la exploración física, el abdomen está blando, sin masas ni megalias y el tacto rectal es normal. ¿Cuál es la etiología más probable de la constipación en esta paciente? ¿Qué es lo que creen ustedes? ¿Alguien que guste participar? Puede ser levantando la mano. ¿La A? Efectivamente. Para empezar, el hecho de que nos diga que es una paciente que tiene tránsito lento quiere decir que hay otra alteración metabólica de trasfondo. ¿Por qué? Porque el intestino de esa paciente no está trabajando con normalidad. La alteración está a raíz de sus comorbilidades, que en este caso es el hiperparatiroidismo en abordaje, que genera una hipercalcemia secundaria que le va a generar este estreñimiento. Ahora, vamos a clasificar las diferentes etiologías. Tenemos la clasificación de las causas neurotróficas y miopáticas, las cuales las vamos a dividir en centrales, periféricas y miopatías sistémicas. Respecto a las centrales, vamos a encontrar principalmente todo lo que tenga que ver con una alteración en la transmisión del cerebro al plexo gastrointestinal. Entonces vamos a tener, por ejemplo, lesión de la médula espinal, que dependiendo del grado de la lesión va a ser los reflejos que va a conservar el paciente. Incluso hay algunos pacientes que sí tienen el reflejo defecatorio, pero necesitan con el dedo de ayudarse para evacuar, pero sí van a tener la presencia del estímulo. Entonces va a depender el grado de afectación, al igual que en la esclerosis múltiple y en la enfermedad de Parkinson, para qué tanto se ve afectado el estreñimiento en el paciente. Y muchas veces en la enfermedad de Parkinson este puede ser el primer síntoma antes de presentar los síntomas motores. Respecto a los neurológicos o periféricos, podemos encontrar enfermedad de Hirschsprung, que esta pues, se diagnostica más en niños, o la enfermedad de Chagas por el daño al sistema nervioso entérico que causa trypanosoma cruzi, así como la neuropatía diabética también puede propiciar esta enfermedad. Y respecto a las neuropatías sistémicas, tenemos, por ejemplo, esclerosis sistémica, amiloidosis y distrofia miotónica, por mencionar algunas. Ay, perdón, me regresé. Ahora vamos a ver las causas metabólicas y estructurales. Tenemos el hipotiroidismo, en donde vamos a encontrar comúnmente en los pacientes este síntoma de la constipación. Asimismo, tenemos lo que mencionamos en el caso clínico, por ejemplo, alteraciones a nivel de paratiroides, como la hipercalcemia, que va a disminuir el tono del músculo liso, o una hipopotasemia, que va a aumentar el umbral, disminuyendo la contracción del músculo. Asimismo, tenemos las estructurales, como lo puede ser cáncer, un cáncer colorectal a nivel del intestino, pues mecánicamente va a frenar el paso del bolo fecal y puede ser una manifestación temprana del mismo, o temprana o tardía, dependiendo qué tanto se vea afectado, ahora sí que estructuralmente. Y por mencionar algunos, también está el embarazo, está la ansiedad, está la anorexia nerviosa.
También hay causas inducidas por fármacos. Vamos a tener las que son de mediana o baja probabilidad y las que se conocen con alta probabilidad. Las que son de probabilidad moderada bajo, vamos a tener los agentes anticolinérgicos, que como mencionábamos en la parte de fisiología y fisiopatología, es por un estímulo colinérgico que se da la motilidad o el aumento de la motilidad gastrointestinal. Entonces los agentes anticolinérgicos van a propiciar lo contrario. También tenemos algunos antihipertensivos, como son los bloqueadores de canales de calcio o la clonidina. Y los quimioterapéuticos siendo el principal agente, la vitricina. Y los que tienen la alta probabilidad, tenemos a los opioides que directamente van a generar una disminución en la peristalsis y un aumento del tono de los esfínteres. De hecho, ya se reconoce por los criterios de Roma una constipación inducida por opioides. También vamos a tener los agentes con cationes como los suplementos de hierro o los antiácidos como de aluminio y calcio que también nos van a generar un estreñimiento, y antagonistas de la serotonina que directamente, como ya lo vimos con anterioridad en la parte de fisiopatología, la serotonina tiene un rol muy importante en la actividad gastrointestinal. Y bueno, vamos a hablar de los criterios de Roma 5, que son los más actuales. Estos deben de incluir dos o más de estos 5 incisos presentes en por lo menos 25% de las evacuaciones del paciente. También respecto a la temporalidad, deben de tener un inicio en por lo menos 6 meses y estar presentes en los últimos 3 meses. ¿Cuáles van a ser estos posibles criterios? Uno, que haya esfuerzo excesivo, que las heces sean grumosas o se encuentren en una escala de Bristol 1 o 2. La escala de Bristol ya se la rolé por ahí, pero también aquí la tenemos presente, que el 1 o 2 son estos, que son trozos duros separados o con forma de salchicha pero grumosa. También la sensación de evacuación incompleta o sensación de obstrucción o bloqueo anorrectal, que requiera de maniobras manuales para la extracción de las heces, o la frecuencia disminuida, es decir, menos de 3 evacuaciones por semana. Cumpliendo 2 de estos, con la temporalidad que les mencioné, podemos diagnosticar siempre y cuando ya hayamos descartado otras patologías que puedan generar la constipación, podemos diagnosticar en un paciente constipación crónica. En las nuevas actualizaciones de las guías de los criterios de Roma 5, se menciona que ya no son entes separadas cada una de las patologías gastrointestinales, sino que ya se pueden incluso solapar. Por ejemplo, puede haber un paciente que no cumpla estrictamente con los criterios de constipación crónica, pero tampoco cumpla con los criterios de síndrome de intestino irritable asociado a constipación, sino que sea un intermedio que se solape. Entonces, estas patologías gastrointestinales pueden coexistir. Respecto a la evaluación de un paciente con constipación, vamos a ver otro pequeño caso clínico para iniciar esta parte de la evaluación. Es un varón de 48 años que acude a consulta externa por estreñimiento crónico de 6 meses de evolución. Requiere evacuar 1 o 2 veces por semana con gran esfuerzo, sensación constante de evacuación incompleta. No requiere dolor abdominal habitual, pujo ni tenesmo. Al tacto rectal, ampolla rectal con presencia de heces escasas de consistencia dura. El tono anal en reposo conservado, sin masas ni fístulas. En los exámenes de laboratorio encontramos una hemoglobina de 10.2 y la TSH, calcio, potasio y leucemia están dentro de los parámetros normales. ¿Algo que les llame la atención de este caso? ¿Alguien que guste opinar? Y del laboratorio, de los síntomas, algo que les llame la atención. Ajá. 1 o 2 veces por semana, implica tránsito lento, ajá. El laboratorio, algo muy importante, la anemia. Entonces, ¿cuál es la conducta a seguir con este paciente? Inciso A, iniciar manejo empírico con fibra y cambios al estilo de vida. Inciso B, realizar colonoscopía diagnóstica prioritaria. Inciso C, solicitar prueba de expulsión de balón y manometría. E inciso D, prescribir un ciclo corto de laxantes y solicitar TAC abdominal. ¿Cuál creen ustedes? ¿La B? En este caso, sí es la B. Y vamos a ver más adelante por qué, pero mucho tiene que ver esto, la anemia en el paciente. Vamos a ver en qué casos
Podemos iniciar directamente con el tratamiento y ver en qué casos necesitamos de un abordaje más profundo. Para ello, la evaluación inicial va a comenzar con los síntomas iniciales del paciente. Tenemos que preguntarle desde el inicio de los síntomas, porque muchas veces los pacientes únicamente nos refieren desde la exacerbación que los trajo a la hospitalización y no debe ser así. Debemos de abordar desde el inicio de los síntomas. Tenemos que hacer una historia clínica detallada para identificar factores de riesgo y un examen físico que vamos a ver más adelante cuáles son los puntos más importantes en el paciente. Y las pruebas de laboratorio que son fundamentales es una biometría hemática, glucosa, electrolitos séricos destacando el calcio y el potasio y pruebas tiroideas. Ahora, como les comentaba, hay que ver el inicio de los síntomas, no solo la exacerbación, el contexto clínico del paciente e identificar los signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Todos estos. Sangrado rectal y anemia, que se pueda manifestar macroscópico o microscópicamente, pérdida de peso objetiva, que mencionaban las guías más de 10 libras en un mes sin justificación aparente, incontinencia fecal, diarrea nocturna de inicio tardío, que previamente se mencionaba 45 años, dependiendo de la bibliografía, los criterios de Roma 5 mencionan 50 años, o antecedentes familiares con alguna patología de riesgo, que puede ser cáncer colorectal, enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad celíaca. Y en este apartado me gustaría darles mi primera perla clínica de la presentación, y es que la presencia de cualquiera de estas manifestaciones o datos de alarma es indicación para un abordaje más profundo que involucre descartar cáncer colorectal. Continuando, también hay que conocer las condiciones coexistentes con el paciente. ¿Por qué? Porque existen muchas patologías que pueden coexistir con la presencia de una constipación crónica, y no solo coexistir, sino exacerbarlo. Y se vuelven un ciclo estas patologías, como lo pueden ser la fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, patologías psiquiátricas como depresión, miedo, estrés, ansiedad, patologías ginecológicas como dolor pélvico crónico, migraña, trastornos de la articulación maxilar o algún trastorno esofágico. Cualquiera de estas patologías es importante que se aborden a la par, porque si no pueden propiciar a que esta constipación se siga dando. Y por último, hay que hacer una evaluación dietética del paciente y evaluar el consumo de alcohol y tabaco principalmente. Respecto a la exploración abdominal, esta tiende a ser normal en los pacientes con constipación crónica. En lo que hay que hacer énfasis es en la identificación de masas, de palpar masas. Ay, creo que se salió porque alguien se conectó en otro dispositivo, pero continúa, doctora, así. Ok. Y les digo, la exploración física usualmente en los pacientes con constipación crónica tiende a ser normal. Respecto al tacto rectal, va a tener relevancia no solo en identificar si hay o no heces en la ampolla rectal, porque va a iniciar desde la inspección. ¿Por qué? Vamos a realizar una inspección en búsqueda de fisuras, hemorroides, y observar la ausencia de descenso perineal durante la maniobra de pujo del paciente, es decir, si el paciente adecuadamente controla su esfínter. Asimismo, vamos a evaluar el tono en reposo y la detección de presión ante el reposo anormalmente elevado. Es decir, si el paciente dice que está en reposo y ustedes perciben que el esfínter está contraído, a lo mejor ahí puede haber una disinergia en ese paciente. Asimismo, vamos a evaluar el esfuerzo de pujo alterado del paciente, que es esta falta de propulsión de la pared rectal posterior al solicitar al paciente que empuje. Y una contracción paradójica, es decir, al momento de pedirle al paciente que empuje, normalmente tendría que haber una relajación del esfínter. Sin embargo, en una contracción paradójica, el paciente a la par va a contraer el esfínter y ahí vamos a poder identificar una disinergia. Entonces, en este punto, quiero darles un dato que encontré en un artículo, que es que la sensibilidad para identificar disinergia en el esfínter anal es alrededor del 80% en manos de evaluadores expertos, en manos o en dedos en este caso. Y aquí va mi segunda perla de esta presentación, una perla o una perlita.
que es que el tacto rectal va más allá de solo identificar una ámpula llena o vacía, va desde la inspección hasta la evaluación de una disinergia del esfínter anal. Continuamos con pruebas diagnósticas especializadas. Tenemos la manometría anorrectal, que esta nos es de utilidad en caso de sospecha de disinergia. En otros casos no es de utilidad. Y otros abordajes que se pueden hacer es el test de expulsión del balón, en donde se introduce un balón con 50 mililitros de líquido en el paciente y el paciente tiene que tratar de eyectarlo como si fuera a defecar. Un tiempo menor a un minuto se considera normal, mayor a un minuto ya es anormal. Y también podemos hacer una evaluación del tránsito crónico con marcadores radiopagos o una cápsula de motilidad inalámbrica o gammagrafía. Y aquí les lanzo una última perla para esta presentación, que es que el diagnóstico de la constipación crónica es clínico. Los estudios únicamente se deben de utilizar la manometría en caso de sospecha de una disinergia, que es la menor cantidad de los casos, y los demás estudios en caso de falla a respuesta al tratamiento inicial. Y hablando del tratamiento, vamos a pasar ahora sí al tratamiento de la constipación. Las medidas generales son las que ya conocemos. El aumento de la ingesta de líquidos, siendo lo recomendable como mínimo 1.5 litros de agua, y el aumento de fibra en la dieta. Esta tiene que alcanzar una meta de 20 a 35 gramos por día y tiene que tener un aumento gradual de 5 gramos por semana. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que no siempre la dieta es el tratamiento ideal para todos los pacientes con constipación. Asimismo, un ajuste en la postura al defecar también puede ayudar al paciente. ¿Por qué? Porque la postura sentado a 90 grados, que es como están desarrollados todos los baños que existen con normalidad, propicia a que el ángulo del recto no se encuentre, valiendo la redundancia, rectificado. Por el contrario, si agregamos un banquito y elevamos las piernas a la hora de defecar, se va a rectificar el recto y eso va a facilitar las evacuaciones en el paciente. Ahora voy a mencionar las diferentes clases de fármacos que podemos utilizar en pacientes con constipación crónica. Tenemos como medidas iniciales los laxantes formadores de masa, es decir, la fibra. Por ejemplo, el psyllium plántago. Estos son polisacáridos que van a generar, son polisacáridos que el cuerpo humano no puede degradar por sí mismo. Entonces, al pasar al pasar el estómago intactos, van a generar un aumento en la osmolaridad y por consiguiente van a jalar agua y van a aumentar la masa fecal. Al aumentar la masa fecal y al aumentar el contenido de agua, esto va a generar que se genere más presión en la pared intestinal y por consiguiente que se activen los mecanorreceptores, activando la liberación de serotonina y por consiguiente aumentando la motilidad intestinal. Entonces este es el mecanismo de los laxantes formadores de masa. Sin embargo, como les comentaba con anterioridad, no se recomiendan en pacientes con tránsito lento. ¿Por qué? Porque si tú tienes un paciente que no funciona su intestino y le estás metiendo laxantes formadores de masa, ¿qué vas a hacer? Nada más vas a jalar agua, vas a aumentar el bolo fecal y vas a generar que se quede estancado ahí y que las bacterias que están en el intestino, ya que el humano no lo pudo degradar, degraden estos polisacáridos, generando un aumento de gas y de malestar en el paciente. En siguiente instancia tenemos los laxantes osmóticos como el polietilenglicol, el cual va a ser un polímero no absorbible ni metabolizable por el humano. Sin embargo, este no va a causar tantas flatulencias en el paciente. ¿Por qué? Porque es más sintético que el psyllium plántago. Por consiguiente, se puede administrar en pacientes con tránsito lento, sin embargo, iniciando en pequeñas cantidades y aumentando, como previamente lo mencionamos, 5 gramos por semana. Como siguiente instancia tenemos los laxantes estimulantes. Estos son la tercera línea de tratamiento y estos van a estimular directamente el plexo mientérico para estimular la contracción.
Estos fármacos utilizan dosis respuesta, es decir, no necesariamente tienes que dejar la misma dosis todos los días en el paciente. Puede que solo lo necesites ciertos días y a partir de estos fármacos van a ser así. No son dosis respuesta. El asunto es que en estos fármacos, para titularlos, tiene que pasar por lo menos 4 semanas con el fármaco para decir si sí funcionó o no funcionó debido al aumento progresivo que lleva la titulación de los mismos. El siguiente tipo de fármacos son los secretagogos. Estos se van a reservar para el fracaso terapéutico con laxantes y fibra. Y el mecanismo de acción es que se van a unir a los canales GSC, aumentando el GMP cíclico y por consiguiente liberando cloruro y bicarbonato al intersticio, perdón, a la luz intestinal y generando un aumento osmolar, por consiguiente jalando agua por esta liberación de cloruro y bicarbonato. Y al jalar agua, pues bueno, es otra manera de laxar al paciente aumentando el bolo fecal y aumentando la presión y activando los mecanorreceptores. Ya por último tenemos los agonistas serotoninérgicos, que estos directamente activan a los receptores 5-HT4, que son los receptores de serotonina que tenemos en el intestino. Entonces son muy afines a estos receptores y directamente al activarlos pues van a inducir el aumento de la motilidad intestinal. Así, les puse este esquema que es la escalera de tratamiento, iniciando por los laxantes como el siliimplántago y terminando en los secretagogos. Como les mencionaba con anterioridad, el escalonamiento se debe hacer con una titulación semanal y un cambio de tratamiento en caso de verlo pertinente cada mes. Y aquí les puse una pequeña nota de atención, que es que pacientes con disfunción defecatoria o discinergia defecatoria no van a responder a los tratamientos con laxantes. ¿Por qué? Porque como vimos, el problema no es gastrointestinal, el problema es una coordinación a la hora de defecar respecto a la dilatación o a la constricción del esfínter. Para esos pacientes, la terapia que les va a funcionar es el biofeedback. ¿Qué es el biofeedback? Básicamente es una electromiografía endoscópica en donde el paciente va a poder ver en una pantalla cómo está estimulando a su esfínter y cómo lo está relajando a voluntad. Entonces, al momento de ellos verlo, van a poder correlacionar y aprender a hacer que su esfínter se relaje cuando lo necesitan. Y bueno, estas demás terapias solo las puse por mencionarlas prácticamente porque ya es un abordaje más relacionado con lo quirúrgico, que es cuando ya todas las terapias anteriores farmacológicas fallan, que es la inyección de toxina botulínica, las reparaciones estructurales en caso de que el paciente presente algún defecto como rectocele o intosuscepción, una colectomía abdominal total y ya por último una derivación fecal o una ostomía. Pero eso ya es en casos donde ya son refractarios a todos los tratamientos anteriores. Por último, les dejo estas tablitas que me parecieron muy adecuadas en caso de que las necesitemos, en donde vienen los fármacos con su clasificación respecto a su mecanismo de acción, su dosis inicial, su dosis máxima y algunos otros datos a considerar, como puede ser su dosis, su costo, sus efectos secundarios y algunas otras interacciones con otros fármacos y con otras patologías. Consta de 2 tablitas y ya paso directamente a mis conclusiones. ¿Cuáles son mis conclusiones? Uno, que la constipación crónica es una enfermedad multifactorial que puede presentar más de un mecanismo fisiopatológico a la vez. Asimismo, es indispensable una evaluación integral del paciente que involucre historia clínica, anamnesis e identificación de factores de riesgo y patologías coexistentes que puedan exacerbar la constipación crónica. Quiero hacer énfasis en el tacto rectal y en la importancia que tiene no solo en identificar si hay una ampolla llena o vacía. A veces nos hace muy fácil decirle al MIP que vaya y desinfecte a la paciente si está impactada y si no está impactada nos avise, ¿no? Pero ya vimos que va más allá de eso, va desde la inspección de lesiones perianales hasta la identificación de una disinergia.
Respecto al manejo farmacológico, este debe ser escalonado, como lo vimos con anterioridad, individualizado, considerando costos, interacciones farmacológicas e interacciones con otras comorbilidades del paciente. Y ya por último, respecto a la microbiota intestinal, yo considero que en un futuro el abordaje farmacológico se va a ver enfatizado haciendo interacción con la microbiota y en la capacidad que ésta tiene para generar la serotonina. Me parece que por ahí va a ir los futuros avances en el tratamiento. Y pues eso es todo respecto a mi presentación. Muchas gracias por su atención. Son muy delicados. Es muy importante enseñar a las personas que es normal